Ella es Olga Romero. Le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo está, Olga? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por haberme invitado al programa, así que... Bueno, muchas gracias a usted para contar una historia que obviamente es fatal en la vida de cualquier padre, Sí, madre y es muy padre. difícil esta situación que me toca a veces pasar cuando he tenido ya otras entrevistas en Córdoba, por ejemplo, Ujú. y bueno, no es fácil. Bueno, esta historia sucedió hace 30 años. En el año 87, el ¿Qué 14 pasó? de septiembre del 87. Yo tenía un embarazo de 8 meses, me lo hacía controlar en la maternidad provincial. Y bueno, un día domingo es donde se me rompe la fuente, que no tenía idea que era eso. Y bueno, el otro día me levanto, me acosté esa noche, todo bien, y me levanté al otro día para ir a trabajar. Y digo, no, me voy a control para ver por qué era que me sentía así. Y bueno, y ahí me atiende una doctora y donde me hace el control y me dice, mira, tenés 4 de dilatación, te tenés que ir urgente a la maternidad. Y bueno, uno es joven, poca experiencia tenía en esto y me sentía bien. Y volví a mi casa, me preparé mi ropa, o sea, la ropa que tenía ya para el bebé, y me dirigí sola en colectivo a la maternidad. Y bueno, allá me reciben, me atendieron por la guardia, donde me hacen los controles y bueno, me dicen que me tengo que quedar internada porque está, como quien dice, a punto de nacer. Y bueno, transcurrieron las horas y tipo 9, 10 de la noche debe haber sido, pues no tenía en ese momento la noción del tiempo porque allá adentro no hay reloj ni nada. Y empecé con contracción y bueno, me pasan a la sala de parto donde me atendieron, supongo que debe haber sido, sí, una doctora y 2 hombres. Y en el momento de que estoy en trabajo de parto, un señor se me acerca, en ese momento tenía puesto el suero, y veo que introduce una jeringa a mi suero y yo siempre he sido muy curiosa en esas cosas de lo que es medicamento. Y le digo, ¿qué hacía? Me dice, no, mamá, vos seguís haciendo fuerza. Entonces sí, obvio, porque estaba con contracciones. Y en un momento de eso, en una contracción que me viene, hice fuerza. Y bueno, siento que sale mi hijo o mi hija y me busco enderezar para verlo. Y bueno, ahí me descompuse, alcancé a como tengo, la imagen que tengo es como si fuese la parte del hombrito, algo así. Y ahí es donde me descompongo. O sea, en ese momento se ve que me agarró la anestesia. ¿Y después qué pasó al Y despertar? después, cuando vuelvo en sí, que eran tipo 5 de la mañana, 6 debe haber sido en ese horario, estaba en un pasillo, en una camilla, y donde pasa una enfermera, porque la alcancé a agarrar del brazo, de la mano, preguntándole que por qué me sentía así, que me sentía muy como confundida, mareada, y me dice, no, dice mamá, es porque está con efecto de una anestesia. Y bueno, ahí es donde le pregunto que qué había tenido, que si sabía algo de mi bebé. Sí, Y me dice, mira, no tengo la menor idea, porque yo no he estado en el momento ahí de tu parto, pero quédate tranquila que seguro que te lo deben tener en incubador. sí, sí, sí. Y bueno, a la hora más o menos fue que, en el transcurso de ese momento, fue que me pasan a una habitación, donde había otras mamás ya con sus Claro, bebés y qué sé yo. Y bueno, en ese transcurso del día no llegó más, incluso a veces que iban haciendo el control, son las enfermeras. claro. Pero médicos, nadie, y fue todo tan rápido en el momento del parto que yo no recuerdo. Sí me acuerdo de haber visto que eran 3 Claro. personas, pero no me acuerdo el Y nombre. después que salió de ahí de la clínica, llegó a Río Primero, ¿qué pasó? Y bueno, pedí en el transcurso del día siguiente hablar con el médico. Y bueno, las enfermeras las que me asistían, que llegaban a hacerle el control de sala, me decían de que ellas no tenían la menor idea qué médico es el que me habían atendido. Mm. Y bueno, así me tuvieron todo el día siguiente, el día martes, y el día miércoles aparece una psicóloga diciéndome, se presentó que era, que era psicóloga, que hacía revistas de sala. Y me dice, mamá, dice, quería ver, ¿sabías vos lo que había pasado con tu bebé? No, le dijo. No tenía ni la más menor idea Claro, porque estaba sola prácticamente y me dice, bueno, no, te tengo que informar que tu bebé falleció. claro. Bien. Olga, Hasta le ahí. invito a retroceder un poquito en Sí, el tiempo. Usted en el momento del parto, ¿recuerda el llanto del bebé? ¿Algo que le haya alertado? no. Yo lo único que, el recuerdo que yo tengo es haberme enderezado para verlo y ahí me descompuse. Claro.
O sea, sí alcancé a ver algo del cuerpito, por eso te digo que es mi imagen la que yo tengo, pero escuchar no. Y después de esta situación de duda, de hablar con la profesional, de volver al hogar y de que siga surgiendo la duda, ¿qué pasó? Ahí se buscó ayuda, se hizo denuncia. Mira, el día que me dan el alta, que me avisa una enfermera, me dice, mamá, ya tienes el alta, te puedes ir. Bueno, me vienen a retirar. Yo le hablo a mi esposo y le digo, ¿qué va a pasar con el bebé? Que yo no, a mí nadie me lo ha mostrado. Quiero que por lo menos a vos te lo muestren, porque se me hacía la idea que esto se manejaba así. Y bueno, él se va en busca de él. No teníamos idea qué médico, eso sí. Y de allá vuelve y me dice, mira, me dijeron que no lo podemos retirar porque es un trámite muy engorroso y que al bebé lo dejaban para estudiarlo. Y le digo, pero es que no nos van a entregar. No, me dice, no nos van a entregar. Dice, porque esto es así, como que se manejaba así. Y bueno, yo era muy joven en ese momento, tenía, o sea, no es la misma 19 de hoy, vamos a decir. Claro. Y bueno, es como que salí mal de ahí. Claro. Al transcurso de los días, ya hacía 3, 4 días, voy a control al centro de salud, acá al dispensario, y me atiende una enfermera y bueno, de ahí, bueno, me revisa, qué sé yo, y cuando yo salgo de ahí del coso, me encuentro con este señor, que no sé si ustedes se acuerdan, Nico Pae, que era oficial en la policía. Sí. Bueno, él me pregunta, justo lo encuentro parado frente a su casa, y me preguntó qué había pasado. Y bueno, le comenté que me habían dicho que mi hijo había fallecido, pero yo nunca lo había podido ver. Y me dice, pero es que no te entregaron nada. No, nada. Es más, ahí me cayó, como quien dice la ficha, ni la ropa que yo había llevado al bolso, Claro. nada me habían dado. Claro. Ahí, ante estas situaciones, estamos en contacto también con alguien de una fundación, la Fundación Buscando el Origen, un amigo también de la casa que hemos tenido la oportunidad de hablar otras veces con él, Marcelo Núñez. Marcelo, te damos las muy buenas tardes y te hacemos la pregunta introductoria. ¿Qué pasa en estas situaciones y cómo se ayuda a las familias desde la Fundación? ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. La verdad que un gusto verlos, como siempre. Las ayudamos conteniéndola, escuchando. La verdad que esto que está contando Olga es algo que ha pasado mucho tiempo aquí en Córdoba y que lamentablemente sigue pasando. Actualmente en Córdoba se siguen robando niños y se siguen vendiendo niños todos los días en los hospitales aquí en la capital y en el interior de la provincia. Esta práctica que surgió es una práctica muy común, muy común aquí en Córdoba. Marcelo, con tu experiencia desde la Fundación, ¿qué coincidencia podés encontrar en la mayoría de los casos? Primero, la vulnerabilidad de la paciente. En este caso, Olga, que fue sola a la clínica, sin nadie que la acompañe, que llegó a una hora de noche, en donde ya hay poca gente ahí en la maternidad. No tuvo a lo mejor el acompañamiento que debió haber tenido por parte de su esposo, que estaba trabajando, entiendo, y de su familia, que no la pudo acompañar porque solita fue con la bolsa ya rota, viajó desde Río Primero. Ella omitió por ahí contar por el tiempo que ella se fue a hacer el control ahí al dispensario de Río Primero y fue en bicicleta y llegó con la bolsa rota. Y la médica que estaba ahí en Río Primero la mandó a Córdoba a parir, porque Río Primero no tenía un lugar a donde hubiera nursery y pudiera haber un parto en Río Primero. La mandó a la maternidad de Córdoba y con la bolsa rota se vino desde Río Primero en colectivo a la maternidad provincial. O sea, fíjate la cantidad de factores que jugaron para que a Olga le terminen robando su hijo aquí en Córdoba. Marcelo, en estas situaciones, ¿qué se hace de manera inmediata? Obviamente los tiempos han cambiado, es otra realidad también, como lo decía Olga, la edad ya no se vive igual, pero ¿cuáles son los primeros pasos ante estos casos? Mira, lo primero que nosotros hacemos es tratar de encontrar el registro de parto de la maternidad provincial. Pasa que
nosotros como fundación o Olga como víctima de ese delito, tiene que judicializar la búsqueda. Judicializar la búsqueda es hacer la denuncia en la Oficina de Derechos Humanos o a través de un abogado solicitar un oficio judicial pidiendo el registro de parto de ese día. Con lo cual es una cuestión onerosa también para Olga. Nosotros, cada vez que tenemos que buscar nuestra identidad o buscar la identidad de alguien, no tenemos acceso a los archivos, ni a los libros, ni a los registros de las maternidades provinciales, nacionales y menos municipales. Lo tenemos que hacer a través de un abogado que, por supuesto, que cobra su honorario por hacer esta presentación. Y a partir de ahí empieza todo un rally de tener que estar luchando contra la burocracia del sistema, que lo primero que te dicen es que ese registro se perdió, se quemó, se inundó la maternidad, no se encuentra en esos registros. Porque esto no es una aventura de una sola persona, la trata de niños. Esto es una organización grande que hace más de 60, 70 años que opera en la Argentina. Bien. Marcelo, no hace falta que los presentemos entre vos y Olga, pero sabemos que se conocen y se han contactado entre ustedes. Sí, con Olga nos conocemos de hace años. Yo, cuando escuché por primera vez la historia de Olga, no me la olvidé nunca más. Ella sabe que no me la olvido nunca más. Me acuerdo detalle por detalle, porque a Olga la dejaron tirada en un pasillo de la maternidad. A Olga la dejaron tirada en un pasillo de la maternidad, ni siquiera en una habitación. La pusieron en una camilla tapada con una sábana después de parir, dormida en un pasillo, donde pasaba la gente común por el lado de ella. Y ella, anestesiada, pidiendo saber qué pasó con su hijo. Recién cuando la metieron a una sala, no sé cuántas horas después, una compañera de sala, cuando Olga le contó lo sucedido, la compañera le dijo, te robaron tu hijo. Claro. Averigua porque te robaron tu hijo. Olga, o sea, nunca se deja de buscar, obviamente, nunca se deja de esperar que aparezca, pero ¿qué necesitas ahora? Perdón. Necesito, más allá de la ayuda profesional, o sea, un abogado, porque te comento lo que Marcelo está diciendo, yo anduve en todo eso. Yo por mis medios, porque supe buscar un abogado donde me la presentó muy bien. Me dijo, mira, Olga, vas a tener que buscar a psicólogo porque se nos viene algo muy, como diciendo, algo muy feo. Sí, yo estaba preparada todo directamente. Pero cuando vuelvo a la entrevista, la segunda entrevista con él, él me averigua cosas en la maternidad y me dice, mira, Olga, lo que pasa, dice que estoy viendo, dice que acá es lo que dicen que tu bebé nació muerto. Sí, doctor, le digo yo. Yo ya eso lo sabía, lo sé a través de un papel, no a través de que nadie me habló personalmente y me dijo, mira. Y me dice, sí, dice, pero yo creo que, ¿sabe qué pasa, Olga? Que vos no has hecho el duelo. O sea, yo no podía creer lo que estaba escuchando, porque yo lo había buscado profesionalmente para que él me ayudara en este caso, que me investigara, vamos a decirme, averiguar. Y me salió con cualquier otro relato, me contó una historia que no venía el caso, y bueno, me sentí mal y le digo, mire doctor, dígame cuánto es que yo me retiro porque no es esto a lo que yo vine. Y bueno, de ahí decidí hacer por entre medio, yo estaba en un grupo de María Gracia, que Marcelo debe conocerla, y a través de ella, que me ayudó un poco, hice coraje y encaré yo. Claro. Estuve por la maternidad, encaré 1, 2, 3 veces, no me querían entregar mi historia clínica, hasta que en un momento le dije que si no yo me iba a buscar un abogado, o un juez o lo que sea, pero que adelante de ellos es como decirme, se negaran a entregármela, claro, porque yo sabía que estaba todavía eso. Bien. Y bueno, me la entregaron, me dijeron que me ponían las hojitas que más podía ser puntual, que me podía hacer falta. Le digo, yo quiero mi historia clínica, porque yo aparte de haber tenido ese hijo, al año siguiente tengo un parto gemelar. Entonces, las cosas que figuran en mi historia clínica, para mí yo sé que no es cierto. Claro. Entonces, bueno,
he andado por todos lados. Por eso hoy estaría necesitando a alguien así, un abogado, alguien que me ayude. Estoy dispuesta, porque estoy decidida, a hacer la denuncia si lo puedo hacer. Olga, sabemos que hay un instinto innato en la madre. ¿Qué te dice ese instinto a vos? Mi hijo me lo robaron. He estado en muchos grupos que yo en un momento pensé, no, soy yo la que estoy mal. Me van a decir, estás loca, ¿qué querés buscar? Pero cuando yo entré en los grupos de búsqueda, que son varios, participé de muchas reuniones y es increíble las historias. Claro. Los casos donde esta gente, porque no sé si llamarle gente, falsifican partidas de nacimiento, te cambian la fecha, porque incluso conozco a Roxana Leiva, que es una de los grupos, y bueno, ella encontró su familia después de muchos años, creo que le habían cambiado hasta la fecha de, por ejemplo, un ejemplo te doy, que ella haya nacido en 1990, tenía en 1922. Claro, claro. O sea, cambia todo. Una realidad, como contaba Marcelo, Sí. muy persistente, lamentablemente, en nuestro país. Bueno, Marcelo, agradecemos mucho esta realidad, estos comentarios y el análisis de la realidad realizado y la ayuda también que le dan a cada una de estas familias que buscan a sus hijos, buscando ese origen tanto de los hijos que los han llevado y que son conscientes de eso, como los padres que siguen también en la búsqueda. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y mira, déjame terminar diciéndote, esto que pasó en el neonatal hace un par de años atrás, que todavía no sabemos qué terminó pasando con todos esos bebés que aparecieron muertos, eso también es una trata de niños. Eso también fue una trata de niños. Claro. Porque esa es la mecánica que hacen. De decirte que tu hijo murió y tener un chico congelado en un freezer por si la mamá reclama, mostrarle esa criatura que está congelada de hace meses adentro de un heladero. Terrible. Juegan con la vulnerabilidad y juegan con el momento postparto que está pasando la mamá. Imagínate que te digan a vos, tener el parto que tu hijo murió y te muestren cualquier chico muerto Claro. que lo tienen congelado ahí. Claro. Muchas gracias. Gracias. Matías, te mando un abrazo grande a todos y gracias por estos enorme. minutos ahí de darnos una mano por estos temas. Tal Un cual. gusto, Marcelo, Muchas como gracias. siempre, compartir con vos. Gracias. También totalmente agradecidos, Olga, por tu testimonio, por esa fortaleza que nos transmitís. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por haberme permitido y bueno, esperemos poder tener suerte. Exactamente.